En términos interanuales, este dato se traduce en un crecimiento interanual en el cuarto trimestre del 0,6%, lo que supone 4 décimas de mejora con respecto al 0,2% observado durante el tercer trimestre del año pasado. En términos de interanual para la media del año 2010, significa que el Producto Interior Bruto ha cerrado el año 2010 en una tasa de crecimiento del menos 0,1%, lejos del menos 3,7% con el que había cerrado en media en el año 2009. Las contribuciones agregadas a este crecimiento han sido básicamente negativas por un parte del sector de la construcción y también negativa por parte del consumo público, derivado de los procesos de consolidación fiscal en los que estamos involucrados, y por el lado positivo han contribuido el consumo privado y la inversión fundamentalmente de bienes de equipo, conjuntamente con el buen comportamiento ya tradicional durante los últimos 3 años del sector exterior. En cuanto a las previsiones, es verdad que nuestra previsión para el año pasado era el menos 0,3 y al final se ha reducido el crecimiento solo en una décima, ha sido el menos 0,1 de media anual. Esto es una buena noticia, pero bueno, son diferencias de décimas. Tampoco es una cosa que en términos generales afecte al diagnóstico global del conjunto de la evolución de la economía, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos cómodos con las previsiones que tenemos para este año. Creemos que lo que hemos visto confirma nuestras previsiones y la posibilidad de que nuestras previsiones ocurran. Y al contrario, lo que creemos es que, como saben, durante los últimos trimestres, desde que las hemos presentado en el contexto del presupuesto, pues ha habido bastantes preguntas y preocupaciones por algunos agentes y por los medios sobre el hecho de que las previsiones del Gobierno eran aparentemente más positivas que las del conjunto de analistas. Nosotros seguimos creyendo en esas previsiones y en el cuadro macro en general, con alguna desviación que hemos venido hablando en el pasado, en particular sobre la evolución, por ejemplo, de la tasa de paro, el conjunto de la evolución de la economía se está comportando como nosotros preveíamos y creemos que se seguirá comportando de esa manera, ¿no? Como he dicho en mi intervención, con un crecimiento cada vez más sostenido y mejorado de las tasas de crecimiento intertrimestrales, con una aportación cada vez menor negativa del sector de la construcción, porque el ajuste ahí en gran medida ya se ha producido, con una contribución todavía negativa de este año de las administraciones públicas como resultado de la consolidación fiscal, pero con una contribución positiva de los otros componentes privados de la demanda agregada y cada vez más sostenida, ¿no? En particular el sector exterior, pero también de forma más sostenida del consumo privado y de la inversión en bienes de equipo, ¿no? Con lo cual las previsiones nosotros creemos que se mantienen. Como saben, como ya hemos dicho, el objetivo fundamental de esta reforma es garantizar la solvencia de todas las entidades financieras y generar confianza sobre esta solvencia, al mismo tiempo que se garantiza la canalización del crédito a la economía. Esto es lo más importante y esto no va a estar en ningún caso cuestionado por los procesos de discusión que, como saben, hemos tenido, procesos de discusión tanto con el sector, del sector de las cajas, de la banca, de todo el sector financiero, como el conjunto de los grupos políticos. Y este es el objetivo principal, sin lugar a dudas. Con lo cual, digo esto por la segunda parte que me decía, no del impacto que pudiera tener en los mercados. Desde luego, no sería conveniente que cualquier reforma que se apruebe o cualquier proceso pudiera generar esa aparente desconfianza. Yo creo que el proceso, al contrario, desde que se ha anunciado la estrategia general por rueda de prensa de la vicepresidenta, ha sido positivo la reacción de los mercados y las actuaciones que hemos visto, ¿no? El proceso que ha ayudado a generar la confianza de la pregunta que antes se me decía, ¿no? Entonces, independientemente de que, como he dicho, el Banco de España deberá evaluar en septiembre los planes, y de aquí a septiembre falta mucho y las entidades deberán de poner sus planes, hacer sus trabajos, intentar hacer aquellas que necesiten recapitalizar, hacerlo de la forma que sea necesaria. En todos los momentos del proceso es esencial que lo que se vaya construyendo es mayor confianza y esto debe estar en la esencia, ¿no? Con lo cual, contestando a la pregunta, el Gobierno no está dispuesto a poner en riesgo a través de ningún proceso de la evolución de estas medidas el que no quede claro que el objetivo fundamental del plan es el reforzamiento de la confianza y asegurar la canalización del crédito.